7:38. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador, como dice Romanos 12:17. Nunca paguéis mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres y los seres humanos. Que siempre pagar el mal con el bien, siempre el bien. Miren, varias cosas, Julio. En primer lugar, hay una situación que denunció ayer un expresidente del CODIA que pienso que debe llamar la atención, y ahora a propósito que hay una delegación del Fondo Monetario Internacional aquí en el país, y que el gobierno está de alguna manera revaluando, haciendo un análisis de lo que pasó el año pasado en términos, valga la redundancia, en términos económicos. Dice Teodoro Tejada, expresidente del CODIA, que el sector construcción está prácticamente paralizado. Cuando dice que está prácticamente paralizado, incluso uno se da cuenta en una serie de elementos que tienen que ver sobre todo con los bienes raíces. No se está vendiendo prácticamente ninguno bien raíz. Ninguna. Es raro que se venda un apartamento, que se venda una casa importante en estos tiempos. El año pasado ni se diga. Y todavía se siente una contracción bastante fuerte en esa área. Y oigan lo que dice el expresidente del CODIA, que cuando uno lo ve así en términos reales, llama mucho la atención. Dice que a finales del 2012, a finales del año pasado, del año 2012, es decir, pasando el 2013, pasándolo por alto en un momento para tener como referencia a finales del 2012, la tasa de cambio estaba a 39.40. 39.40. En un año hubo una depreciación de alrededor de entre un 5 y un 10%, y en la actualidad, cuando él daba la declaración, la tasa estaba en 43.50. Dice, ¿usted sabe lo que significa eso? Que el que tenía que buscar $1 millón a final del año 2012 tenía que buscar 39 millones de pesos, pero ahora tiene que buscar 43 millones de pesos. Es decir, en menos de un año ha habido, y eso es preocupante. Yo siempre digo, la tasa de cambio no se puede mantener anclada, eso es verdad, porque ninguna economía lo soporta así, solamente lo soporta Estados Unidos, que el dólar es de ellos, o lo soporta Panamá, que es el mismo dólar, pero ninguna economía latinoamericana soporta mantener el dólar anclado, sino que tiene que irlo soltando poco a poco, pero cuando esa soltura es demasiado, afecta demasiado elementos como este, tiene que haber preocupación de parte de las autoridades. Entonces, eso es lo que ha provocado. Ahora mismo, dice él, prácticamente el sector construcción está paralizado, y ninguno de los bienes raíces importantes, un negocio que tradicionalmente es muy bueno, que tradicionalmente genera muchos elementos importantes, está teniendo ese impacto que debe tener en términos de generación de empleo y una serie de cosas. Claro, mucha gente me dice, pero Eury, el problema es que se siguen haciendo muchísimas torres y se sigue vendiendo muchísimas cosas, y es verdad, el país está, la ciudad sobre todo de Santo Domingo, llena de torres en todos los lados, pero también, si usted hace una evaluación, camine ahora por la ciudad, usted verá cuánto hay paralizados. Hay una gran cantidad de torres que deberían estarse haciendo, o de proyectos que deberían estarse haciendo, y sin embargo están paralizados, y es fruto de esta realidad, fruto de esta situación. Entonces, esa es una preocupación que las autoridades deben darlo, y sobre todo ahora a propósito de que en el día de ayer el Ministerio de Economía y Planificación, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo recibió a la comisión del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, que vino por invitación del Banco Central, y en la discusión, en el encuentro, en las declaraciones que dan, una de las preocupaciones del Fondo Monetario Internacional es que precisamente la economía dominicana ha estado creciendo, y qué bueno que haya estado creciendo, dicen ellos. El problema es que ha estado creciendo y el ritmo de la deuda también ha estado creciendo, que es otra preocupación. Así como esto que está planteando el expresidente del CODIA es una preocupación, la deuda siempre es una preocupación. ¿Por qué? Porque la deuda hay que saberla manejar. También todos los países de Latinoamérica es muy difícil que no puedan manejar sus economías si no es contrayendo deuda, pero el ritmo de la deuda debe ser manejado. Entonces, este es el momento de alguna manera empezar a frenar el ritmo que ha tenido la deuda en los últimos tiempos, porque de alguna manera, lo dice el fondo ayer, lo habían dicho ya otros economistas, y muchos los entendemos que había sido quizás hasta necesario, el que de alguna manera mantener la estabilidad macroeconómica estaba directamente vinculada también al crecimiento de la deuda, porque hay una serie de elementos que la economía no puede generar, que usted lo compensa con deuda externa, o con deuda en sentido general, no solo externa, también deuda interna. Estamos hablando de la deuda global, que según las estimaciones del fondo en el día de ayer, y del Ministerio, según la información que le dio el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ya pasa los 20.000 millones de dólares. Y estamos hablando de que la relación
deuda pública con Producto Bruto Interno está alcanzando el límite de la preocupación. Siempre hemos dicho que la relación entre deuda interna y Producto Bruto Interno debe ser alrededor de un 40%. Según estimaciones ya oficiales, está muy cerca del 40%. Es decir, es otra alerta que debe tener el gobierno porque evidentemente, aunque ha tenido una política de bastante austeridad y ha sabido manejar, por lo menos hay un control ya, las cosas no son a lo loco que cualquier estamento del Estado puede establecer una deuda, sino que hay un control. Y además hay una cuenta única también, que cualquier transacción entra por ese lado y sabe manejarse. Sí, se han dado una serie de pasos importantes, pero es una gran preocupación. Y eso, confirmado por el Fondo Monetario Internacional, confirmado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es una preocupación que nos debe llevar precisamente a tomar medidas alrededor de eso. Yo creo que el gobierno en estos dos aspectos debe manejarse con sumo cuidado, con sumo detenimiento, con suma precaución, porque son los retos que van a garantizar mantener la estabilidad y al mismo tiempo continuar el crecimiento económico. Porque la economía no puede dejar de crecer. Si deja de crecer, hay un impacto en el empleo y hay un impacto en el ingreso de la gente. La economía tiene que seguir creciendo, pero tiene que seguir creciendo de manera correcta, de manera sana, y sobre todo tratando cada vez más de que ese crecimiento se distribuya en la población y al mismo tiempo no afecte pilares importantes de la economía. Y estas dos preocupaciones, la primera, de cómo el sector de construcción está paralizado por la situación del dólar, y segundo, la preocupación de los organismos internacionales, especialmente del fondo planteado en este día, de que hemos estado creciendo, es verdad, pero nuestro ritmo de deuda ha ido creciendo al mismo nivel prácticamente que ese crecimiento. Esto debe ser reorientado. Y es uno de los grandes retos que tiene el gobierno en este año y el año próximo. Que los dos se prevén como años que va a haber crecimiento de la economía, pero ese crecimiento tiene que dársele una orientación diferente. Por otro lado, miren, yo creo que el Tribunal Constitucional, con todo respeto y admiración que tengo por todos sus integrantes, en especial por mi amigo y mi hermano, el presidente de ese tribunal, Milton Ray Guevara, creo que sigue poniendo a la República Dominicana en una situación complicada y difícil, y cada vez más haciéndole difícil al gobierno manejar la situación grave que creó la sentencia 163-8. Porque esta decisión de lo de San Pedro de Macorís, de no permitir que a una serie de gentes que están planteando, que tienen arraigo, que son hijos de nacionales haitianos pero que son dominicanos, de no darle la cédula, va a provocar otra nueva situación internacional. Y más a propósito de que ciertamente hay muchos obstáculos y limitaciones para que el presidente Danilo Medina pueda buscarle la salida humana al grave conflicto creado por el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿cuál es el problema de la decisión del Tribunal Constitucional? No es que se regule, en regulación, lo hemos reiterado, todos estamos de acuerdo con que se regule la inmigración haitiana y la inmigración de cualquier país. Es decir, no solamente a los haitianos, pero bueno, esto es contra los haitianos básicamente. Pero todos los extranjeros que hay en el país tienen que estar regulados. Todos estamos de acuerdo con eso. Y qué bueno que se haya tomado esa decisión, qué bueno que haya ese plan nacional de regularización. Nadie está en desacuerdo con eso. Lo que estamos en desacuerdo es con esa decisión injusta e incorrecta que va sobre todo a afectar al sector de dominicanos de origen haitiano, no a los haitianos, porque los haitianos tienen que ser regulados todos. Si no hay un haitiano que no tenga que ser regulado, eso es un proceso, claro, eso no de una vez, eso no es por un decreto, ni ley ni nada lo va a hacer de una vez, eso es un proceso que tiene que irse haciendo poco a poco. Ahora, los dominicanos de origen haitiano tienen un derecho adquirido en una constitución que establecía claramente que eso le corresponde a ellos. Entonces, si usted, además de tomar esa decisión que se le está buscando la vuelta para encontrar cómo solucionarlo, también sigue tomando decisiones que lo afecten, está creando una situación más difícil al país en términos internacionales. Yo dije desde el principio, en todos los organismos internacionales que fuéramos con esa decisión del Tribunal Constitucional, íbamos a ser condenados y seguiremos siendo condenados. El presidente ha manejado eso muy bien. Ha tenido la dignidad de plantear, no es verdad que aquí se violan los derechos humanos, no es verdad. Es cierto que esa decisión afecta a una parte considerable de la población, sobre todo de origen dominicana, de origen haitiano. Es cierto. Entonces, ese aspecto es que hay que tratar de resolver y no seguirlo complicando. Por eso, el gobierno ha hilado fino, y yo siempre he dicho, el presidente tiene una visión clara sobre esto, muy clara sobre esto. Por eso ustedes ven que él, en su rendición de cuentas,
no habló de esto. ¿Por qué? Porque todavía es verdad que no hay una solución, porque hay una propuesta, o hay varias propuestas, se está discutiendo. El presidente tiene una visión sobre esto, un sector del gobierno tiene una visión y otro sector del gobierno tiene otra visión. Es decir, en el gobierno están las dos visiones. La visión de los que entienden que la salida al problema humano es poner una ley natural especial una ley especial de naturalización, con el nombre que fuese. Es decir, que establezca claro que a final de cuentas el que pueda demostrar que es dominicano, o sea, los dominicanos de origen haitiano, que puedan demostrar que son dominicanos, hay que darle la nacionalidad dominicana. Y los que creen que no, que todo el mundo a final de cuentas cae en eso, no importa lo que sea, y hay dos posiciones ultra radicales en esos dos lados. Entonces el presidente está buscando como el camino más idóneo, más correcto para tomar la mejor parte de los dos lados y buscar una salida salomónica. Aquí hay que buscar una salida salomónica, como siempre hay que buscar una salida salomónica, sin afectar un lado, sin afectar el otro. Y creo que el presidente debe seguir en esa orientación, independientemente de que, lógicamente, hay un sector, o uno de los sectores, que es tradicionalmente el más radical, que no quiere ninguna de estas cosas. Entonces, presidente, no se pare en eso. Ese proyecto especial de naturalización es lo que a final de cuentas va a demostrar en la práctica que la República Dominicana está tratando de enderezar ese lamentable entuerto que creó esa decisión del Tribunal 168.3.